Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Ok, ahora sí estamos. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí justamente para conectarnos a Jesús hoy con un horario especial. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora tener vida. Gracias porque podemos, oh Señor, estar sanos. Y podemos también, oh Señor, utilizar este tiempo que nos has dado para glorificar tu nombre a través de la transmisión. Compartir con otros lo que nos has enseñado, de tal manera que todos nos preparemos para ese gran día de tu santa venida. Oramos por los enfermos, por los privados de libertad, por las ovejas perdidas, por las monedas perdidas, por los hijos pródigos, por la situación en Ucrania, por la situación económica a nivel mundial. Oramos por los que están conectados, por los que se van a conectar más tarde, y por aquellos que van a ver el video en algún momento. Esos 3 segundos que le dedican cuando pasan por este canal sean suficientes para que escuchen palabras fuertes, les ayude a meditar y a tomar una mejor decisión. Así pasó con nosotros, y así pasa con nosotros todos los días, que todos los días tenemos que tomar decisiones, y todos los días tenemos que hacerlo. Cerramos hoy. Gracias, Dios, por la muerte de tu Hijo en la cruz, y por darnos la oportunidad de limpiar nuestras faltas con la sangre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Hoy estamos en un horario especial. Mañana regresaremos a nuestro horario regular. La vida en la iglesia. Nuestro versículo para esta semana es Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
Esto es Cristo. En este versículo, generalmente le ponemos interés, el mayor interés a la última parte del versículo. Esto es Cristo. Pero se nos olvida que la primera parte del versículo tiene un sino que. Ese sino que, ¿qué quiere decir? Ese sino que implica un cambio. Hemos venido haciendo esto, el otro, pero esto que hemos venido haciendo no es lo principal. Miremos el versículo en su contexto. Estamos en Efesios 4. Cuando nosotros llegamos al versículo 14, que es el que está justamente antes del 15 que estamos leyendo, 15 y 16, nosotros vemos que el versículo comienza diciendo, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, perdón, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Dejen de ser cometas, es lo que el apóstol Pablo. ¿Qué es una cometa? Es algo que nosotros cuando éramos niños hacíamos con papel y la varilla del centro, le llamamos el espinazo de una hierba madura. Tomábamos esta varita que va en el medio de la hierba y con ello construíamos un esqueleto en diferentes formas y luego lo forrábamos con un papel. Usábamos papel crespón o papel cebolla, el papel que menos pesara. Porque una cometa no puede ser pesada. Si la cometa es pesada, es difícil que el viento la pueda elevar. Y cuando ya la teníamos lista, le atábamos una cuerda. La cuerda nos va a servir de guía. Pero en realidad, nosotros creíamos que teníamos el control de la cometa. Pero la cometa no la teníamos nosotros realmente. La cometa estaba bajo el control del viento. Por más que nosotros quisiéramos que la cometa estuviera volando contraria al viento, el viento era el que tomaba el control. Si el viento cogía hacia el norte, hacia allá iba nuestra cometa. Si el viento era viento del sur, hacia allá iba nuestra cometa.
El apóstol Pablo está diciendo, deja de ser una cometa, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es, en Cristo. Observa que el apóstol te está diciendo que las doctrinas por las cuales te dejas llevar son estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. O sea, en otras palabras, que no seas una cometa construida por hombres. Deja de ser un niño espiritual. Necesitas crecer porque ya tienes edad suficiente para dejar de ser niño en la fe. Ahora necesitas creer a la verdad. Por eso el apóstol te dice, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, para saber si en el grupo en el que estás se está jugando contigo, o se están haciendo de ti una cometa, o no están haciendo de ti una cometa, necesitas conocer a Cristo. Porque en la medida que conozcas a Cristo, podrás identificar lo que el cuerpo de Cristo, que se supone que es el grupo al que perteneces, está viviendo. Ahora, si el cuerpo de Cristo está navegando en una dirección contraria a la verdad, tú tienes que saber que tú tienes la fuerza, el poder del Espíritu Santo, y que con una oración Él te dará y te mostrará el camino para que no te dejes conducir como una cometa por los vientos que soplan. Vientos edificados por hombres que con un léxico, una habilidad extraordinaria, te lavan el cerebro y te enseñan lo que Cristo no enseñó. De allí es donde surgen el montón de
grupos y confesiones religiosas. Y queda uno que no sabe a dónde ir. El camino es Cristo. La verdad es Cristo. Preocúpate por conocer a Cristo y sabrás en qué confesión religiosa debes estar. Mi oración es que llegues a conocer a Cristo. El versículo lo dice con claridad. Crezcamos en Cristo. Tú y yo necesitamos seguir creciendo, pero creciendo en Cristo. ¿Cómo se hace? Primera de Juan 1:9. Dice el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2 del capítulo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el versículo clave de todo lo que te estoy diciendo el día de hoy es el versículo 6 de este capítulo 2. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando yo me miro en el espejo al final del día y hago un autoanálisis del día, tengo que hacer ese autoanálisis en base a este último versículo. Para que el versículo 14 de Efesios 4 tenga sentido, necesito colocarlo con Primera de Juan 2:6.
Amigo que me escucha, observa que el versículo 14, perdón, 15 de Efesios 4 dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Cómo sabes que estás creciendo? Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos. Gracias, Señor, por el estudio de esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos encontrar la fórmula para tener certeza de dónde estamos. Oramos en el nombre de Jesús, para que los vientos de doctrinas humanas no nos lleven de aquí para allá, y que seamos firmes como la brújula del pueblo, y que al final del día podamos decir: he permanecido en Jesús, porque he andado como él anduvo. O podamos decir: no he permanecido en Jesús. Dame, Señor, la fuerza y perdona los errores que he cometido, para que mañana al despertar, durante el día y al terminar el día, tenga un mejor día que el que estuve hoy, porque he permanecido conectado a Jesús. Porque el que dice que permanece en Cristo, Señor, gracias por recordarnos que debe andar como él anduvo. En Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ver el estudio que tenemos para hoy de Dios y la sexualidad. Y luego vamos a ver algo más del Espíritu Santo. El día de ayer quedamos en el principio número 11 de hechos y principios importantes del matrimonio. Vamos a justamente a recordar este principio y a partir de allí vamos a ver el principio de hoy. Necesidad de una preparación cuidadosa. No se han de favorecer matrimonios tempranos,
Un compromiso tan importante como el matrimonio y de resultados tan trascendentales no debería contraerse con precipitación, sin la suficiente preparación y antes de que las facultades intelectuales y físicas estén desarrolladas. Ministerio de Curación, página 276. Además, tenemos la carta número 7 de 1869 que dice: mi querida Emma, no existe otra persona que esté más junto a mi corazón que tú. Sin embargo, te aconsejo que actúes con cautela y que midas bien cada paso que vas a dar. Estás a punto de una decisión que tiene que durar mucho tiempo. Por lo tanto, no te apresures. No te dejes absorber totalmente por el asunto del matrimonio. Con qué delicadeza se aconseja a alguien que se ama. No existe otra persona que esté más junto a mi corazón que tú. Esto le dice a Emma que la persona que le manda la carta la tiene en el mejor lugar de su corazón. No existe otra persona que esté más junto a mi corazón que tú. ¿Qué privilegio tiene Emma? ¿Cuánto ama la escritora de la carta a la que la va a recibir, la receptora? Cuando comienza leyendo esta nota, forzosamente tu corazón tiene que sufrir una alteración. Amigo, amiga que me escucha, yo no te conozco, pero el que te escribe esta carta te está diciendo que tú eres la niña mimada de sus ojos. Recibe el consejo antes de tomar la decisión que estás por tomar. En el caso de Emma estaba pensando en casarse, pero no tenía la edad para ello, o la edad aconsejada. Y su madre espiritual, con amor le escribe: te aconsejo que, que actúes con cautela, que actúes con cautela. ¿Qué es cautela? Cautela es tomar las medidas necesarias para no equivocarte.
infórmate, ilústrate, instrúyete, busca consejo. Cuando un médico te da un diagnóstico y tú eres una persona inteligente, tú buscas una segunda opinión. Dependiendo del diagnóstico, tú tienes que ver qué vas a hacer. O inviertes en otro diagnóstico o te vas por el diagnóstico que ya te dieron. Pero tienes que actuar con cautela. No te puedes dejar llevar por un solo diagnóstico. A menos que estés realmente convencido que ese diagnóstico que te dieron, sin lugar a duda, está correcto. Pero el único que no se equivoca es Dios. Por eso te aconsejo que busques el consejo de Dios. Cuando yo me iba a casar, hace 38 años y un par de meses, bueno, hace 39 años, estábamos en la etapa del noviazgo. Y tanto mi esposa, en aquel entonces mi novia, como yo, oramos y le pusimos varias pruebas a Dios. Una prueba no fue suficiente. Dos no fueron suficientes. Tres no fueron suficientes. Cuatro no fueron suficientes. Fueron 5 pruebas. Y por eso hoy día, a pesar de todo lo que hemos pasado, seguimos felizmente casados. Y las pruebas siguen. Las dificultades siguen. Pero gracias a estas 5 pruebas realizadas durante el matrimonio, el noviazgo, siguiendo el consejo del Espíritu, que actúes con cautela y que miras bien cada paso que vas a dar. Cada paso. En una relación interpersonal como lo es el noviazgo, sobre todo si estás muy joven, el riesgo de equivocarte es grande. 17 años y 11 meses tenía mi hija espiritual cuando decidió casarse para no pecar. Porque según ella,
la mejor forma de resolver el problema del pecado en el que estaba viviendo era casarse. 2 años después, cuando termino una serie como esta de la familia, se acerca y me dice, hermano Moreno, ¿qué significa eso de para siempre? Ya era tarde para explicárselo. Debió preguntarme antes, porque el consejo es que actuemos con cautela y que miramos bien cada paso que vamos a dar. No podemos actuar con cautela después de haber dado el paso. Ya es demasiado tarde. Tú no puedes pedir el paracaídas cuando vas cayendo. Tú te pones el paracaídas antes de subir al avión. Queridos hermanos, esta mañana yo te voy a dejar con esta reflexión. Te aconsejo, como que te llevo en el centro de mi corazón, como que eres la niña mimada de mis ojos, dice Dios, que actúes con cautela y que midas bien cada paso que vas a dar. Estás por tomar una decisión que tiene que durar mucho tiempo. Tu conexión con Jesús, tu matrimonio con Jesús, pero necesitas confirmar que el grupo en el que te estás reuniendo es el cuerpo de Cristo. No te dejes absorber totalmente por la emoción que te hayan presentado los expertos oradores que te han aconsejado. El apóstol Pablo dice que la mejor prueba para saber si estás o no estás en el camino correcto. Primera de Juan 2. Es esta. En esto sabemos, 2:3, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. De esto se trata. Saber si estás en la relación correcta. Hoy día estás realizando un noviazgo espiritual con un grupo que dice pertenecer a Cristo. Pero si ese grupo no guarda los mandamientos de Dios, no estás. Me duele decírtelo. Pero yo lloré cuando a mí me lo dijeron. Porque me sentí engañado por 22 años.
22 años militando con un grupo que mi mamá y mi papá me ofrecieron, me dieron, por cuanto ellos también fueron engañados. Pero yo no tenía por qué seguir engañado. Cuando conocí los mandamientos de la ley de Dios según la Biblia, descubrí que estaba en el grupo equivocado. El versículo siguiente dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? ¿De la iglesia o de Cristo? ¿De la iglesia o de Dios? Me puse a comparar los mandamientos que me habían enseñado, que la iglesia me había enseñado, con lo que dice la Biblia. Y me di cuenta que mis padres se habían equivocado al anotarme en un grupo que no guarda los mandamientos de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El libro Apocalipsis dice, el mensaje del segundo ángel. La hora del juicio ha llegado. Salid de ella, pueblo mío. Amigo que me escuchas, no tengo tiempo para más. Pero te invito a que te quedes con nosotros. Pero que no te quedes con nosotros ciegamente. Verifica que todo lo que aquí se te dice está en armonía con lo que Dios dice. Y si en algo nos hemos equivocado, no dejes de investigar y de confirmar por tus propios medios para saber si estamos equivocados o no. No somos perfectos, pero el que nos conduce sí lo es. Su nombre, Jesucristo. Te espero mañana para seguir conociendo a Jesús. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. A continuación, Señor, vamos a ver la lección de escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita. Señor, dirígela y acompáñala. Que ella pueda, oh Señor, dejarse conducir por el Espíritu Santo. Bendice a los que están conectados. Bendice a los que se van a conectar en el horario regular ahora. Y permite, oh Dios, que aquellos que han de ver el video durante el día puedan recapacitar en cada parte del mismo. Bendígalo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No, pues ya yo terminé. Ya entra. Ah, yo te enseñaré. Yo te voy a pasar el control. Te voy a pasar el mando. Y tú cierras y te cierra todo. Muy bien, mis hermanos. Vamos a darle paso a mi querida esposa
que ya va a estar con ustedes en cuestión de unos segundos. Vamos a darle el control a ella. Y nosotros nos vemos mañana. Rosy, el tiempo es tuyo. Muy buenos días tengan todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente, pero más que nada le damos gracias a Dios por permitirnos ver la luz de un nuevo día. Siempre hay que agradecerle al Señor, así como los pajaritos cantan trinos de alabanza a su nombre, nosotros también con nuestro estilo de vida al despertar y al ver a Jesús en su majestad a través del estudio de la palabra y la oración, podemos también con nuestras vidas darle honra y gloria a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Vamos a compartir pantalla primeramente y luego vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, que nos dirija para que podamos comprender cuál es la lección que Él tiene para nosotros hoy. Oremos. Agradecemos, Señor, que nos hayas permitido ver este día. Gracias, Señor, porque sin ti nada podríamos hacer. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que nuestro entendimiento esté dispuesto a recibirla y que juntos, Señor, podamos estudiar y también aprender más de ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros sin merecer. Que tu Santo Espíritu nos acompañe a lo largo del día, guiándonos a tener una relación más cercana contigo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia que se titula La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y si usted olvida todo lo que le digo, nunca olvide que fuimos creados para vivir eternamente. Jesús, nuestro amante Salvador, nos creó y sabe, Él quiere que estemos con Él para siempre. ¿Qué significa para siempre? Significa que fuimos creados para ser parte de la familia de Dios para siempre, no temporalmente. Así que si Dios diseñó al hombre para vivir eternamente, entonces la muerte es un intruso dentro del gran plan de Dios y eventualmente será erradicado y el plan de Dios se cumplirá para todos aquellos que creen en Dios, que creen en Jesús y que se entregan por completo a nuestro Padre Celestial, amándolo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de esa manera estaremos preparados para ir a morar a aquel lugar donde solo reina el amor, porque Dios es amor. Y así el Señor restaurará de vuelta el plan original, que todo sea perfecto en gran manera. Así que preparémonos si deseas vivir con esa esperanza futura de que el plan original de Dios se restaure. Estudia la palabra de Dios, llega a conocer a Dios, llega a conocer a Jesús, que Dios nos dio como regalo. A través de Él nos dio la vida eterna como un regalo. Y al prepararnos para vivir eternamente, el Señor nos ha enviado el Espíritu Santo para
hacer esa preparación en nosotros. Y si nosotros nos mantenemos dispuestos para que Él elimine de nuestro carácter todo aquello que nos impida estar en este mundo perfecto que Dios va a recrear. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, si nos hemos mantenido conectados a la fuente de vida que es Jesús, estaremos listos para ir a morar con Él por la eternidad. Ojalá que tú y yo nos mantengamos aquí, porque siempre el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas va a tratar de sacarnos del camino estrecho que nos conduce a la vida eterna. No permitas que nada ni nadie te robe tu corona de vida eterna. Mantente allí firme, conectado a la fuente de vida que es Jesús. Así que vamos a entrar en materia. Esta semana estamos viendo la lección número 9, pasajes contradictorios. ¿Será que son contradictorios? No realmente. Ya hemos visto varios pasajes y nos hemos dado cuenta de que cuando nosotros tenemos ideas preconcebidas, eh, impedimos que el Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad, nos conduzca al conocimiento, a comprender el contexto real de lo que fue escrito. Y es muy importante que tú y yo podamos aprendernos este texto de memoria que viene de Juan 5:39. Escudriñemos las escrituras, porque es la única manera, investigando, estudiando, comparando texto con texto, la Biblia se explica por sí misma. Es la única manera de comprender la palabra de Dios en su verdadero contexto. Y si permitimos que el Espíritu Santo, que es la persona de la divinidad que llevó a hombres santos a escribir la palabra de Dios, Él nos guiará a comprender la palabra de Dios en su verdadero contexto. Así que es importante que tú y yo escudriñemos, estudiemos, investiguemos la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios llegamos a conocer al Padre, a nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo. ¿Sí? Porque en el texto pasado que aprendimos la semana pasada, aprendimos que Dios nos ha dado el más preciado regalo que nos pudo haber dado, la vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo, porque de su Hijo mana la vida. Así que el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Y aquí nos dice que llegamos a conocer a Jesús, llegamos a conocer a Jesús porque las escrituras, la palabra de Dios nos dan testimonio de Él. Y a través de Él tenemos vida eterna. Así que escudriña, estudia por ti mismo. No tienes que guiarte por lo que yo digo. Estudia por ti mismo. Yo te estoy invitando a que estudies la palabra de Dios así como yo la estudio todas las mañanas. Haz de eso tu primer trabajo. Entrégate al Señor. Conversa con Él a través de la oración. Pídele de corazón que te muestre la verdad. Y si eso lo haces de corazón, así como el Espíritu Santo me condujo a estudiar la palabra de Dios por casi 2 años, estudiando, escudriñando, investigando, hasta que por fin me llevó a decir, ok, ahora que conoces a Jesús, ¿qué vas a hacer? Y le dije, ¿qué puedo hacer? Jesús es mi hermanito, es mi Salvador, quiero estar con Él por la eternidad. Y me entregué por completo a Él. Me bauticé como Jesús se bautizó por inmersión. Dejé atrás mi vida pasada
y permití que el Espíritu Santo me fuese mostrando poco a poco la verdad a través de su palabra, y el Señor ha ido moldeando mi carácter para que cada día me parezca más a mi amante Salvador Cristo Jesús y menos al secuestrador, sí, al que nos secuestró de nuestro hogar celestial. Así que nada ni nadie te impida llegar a conocer a Jesús. Jesús lo es todo. Y si tú llegas a conocerlo, créeme, vas a llegar a la misma conclusión. Así que, sin más, vamos a entrar en la última lección, sí, el último pasaje contradictorio de esta lección, que son las almas bajo el altar. ¿Será que hay almas bajo un altar? Personas bajo un altar, porque alma es un ser viviente. Recordando la primera lección de esta guía de estudio que nos dice que la vida se formó del barro de la tierra junto con el aliento de vida. Cuando Jesús sopló aliento de vida en el barro, entonces ese muñeco que había formado llegó a ser un ser viviente, un alma. Así que quiere decir que si vemos el texto conforme a la palabra de Dios, pareciera ser que hay personas bajo un altar. Así que vamos a ver de qué trata el texto aparentemente contradictorio de esta lección. Las almas de los mártires. ¡Wow! Y estamos hablando del quinto sello de Apocalipsis capítulo 6 versículos del 9 al 11. Y ese es exactamente el texto que vamos a leer. Y nos dice la pregunta, ¿cómo pueden las almas de los mártires muertos, porque mártir es una persona muerta, clamar bajo el altar? Aquí la pregunta ya de partida parece contradictoria, porque si es un alma, el alma es una persona que está viva, conforme a lo que aprendimos en esta guía de estudio. Entonces, hay una aparente contradicción si digo cómo pueden las almas, y entonces por allí mismo digo de los mártires muertos. Aló, esto no está teniendo sentido. Clamar bajo el altar. Ok, ¿tenemos personas muertas o personas vivas? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y nos dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, y estamos hablando de que el Cordero es otro nombre para hablar o decir o referirse a Jesús. Así que Jesús abre el quinto sello, y te invito a leer el capítulo, creo que es a partir del 5, si la memoria no me falla, que empieza la apertura de los sellos. Y eso, ajá, el séptimo, ok, estamos hablando, sí, empieza a partir del capítulo 6. Así que allí usted empieza y va a recorrer, creo que es el 6, el 8, que es el séptimo sello, y allí el 6 y el 8. Allí usted va a ver todos los sellos y va a estudiar a ver de qué se trata cada sello. Solamente vamos a ver el quinto sello, que es el que hace referencia a las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Así que estamos hablando de que Jesús está teniendo una conversación con personas muertas. Esto está interesante. Vamos a ver.
Aquí nos dice que la apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Aquí estamos viendo los sellos, esto es un rollo, y Jesús está abriendo los sellos, estamos en el quinto. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Algunos comentaristas o personas que escriben comentarios bíblicos se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso, que si usted estudia el libro de Hebreos, y creo que el capítulo 9, si la memoria no me falla, pero el libro de Hebreos tiene o explica las, los diferentes compartimentos, al igual que el Antiguo Testamento. Habla acerca del santuario celestial y los diferentes cuartos o apartamentos que hay en el santuario celestial, y nos habla de qué se hace en cada parte: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y también nos habla acerca de los diferentes muebles. Entonces hay un mueble que se llama el altar del incienso, que representa las oraciones que se elevan a Dios, y hay un altar del sacrificio, y ese altar de sacrificio está fuera en el atrio, y es lo primero que hacían los israelitas. Tenían que llevar una ofrenda del altar al altar, representando que ese corderito sería aquel que los iba a limpiar de todo pecado, de toda maldad. Ese corderito, simbolizando a Jesús, iba a ser muerto, y la sangre de ese cordero se asperjaba para, como símbolo de que esa sangre limpiaba a la persona que llevaba el cordero, lo limpiaba de toda maldad. Así que mencionar que los mártires se identifican o están debajo del altar del incienso mencionado en el séptimo sello no realmente pudiese ser. La referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis capítulo 6 versículos de 9 al 11 nos lleva a entender una alusión a este mueble, el altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Y aquí se nos dice en Levítico 4:18 que de aquella sangre se ponía en los cuernos del altar. Aquí están los cuernos del altar de Jehová, en el tabernáculo de reunión. Este era el tabernáculo de reunión, y se derramaba el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo. Y esto simbolizando que la sangre de Jesús nos iba a limpiar a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Recordemos que cuando estudiamos la palabra de Dios, hay partes de la palabra de Dios que son literales, pero hay otras que son simbólicas. Y en el libro de Apocalipsis hay mucho simbolismo. Así que no podemos sacar de contexto este texto cuando está haciendo alusión al santuario que era muy conocido para el pueblo de Israel, y que se explica en detalle cada ceremonia que se realizaba en el santuario en lo que es los libros de Levítico. Éxodo creo que también tiene parte, y Deuteronomio. Así que cuando usted ve algo en el Nuevo Testamento
Por eso es tan importante estudiar el Antiguo Testamento, porque sin el conocimiento de las diferentes ceremonias que se realizaban en el Antiguo Testamento en el santuario terrenal que fue hecho conforme al modelo del santuario que Moisés vio cuando Dios se lo presentó en visión en aquel monte, ¿verdad? Si usted no estudia cómo se manejaban los sacrificios y todas las ceremonias que se realizaban en el santuario, entonces cuando usted lee esto en Apocalipsis, usted no va a tener idea de qué está hablando. Es importante, por eso que la Biblia se explica a sí misma. Esto está representando simbólicamente la sangre que se derramaba en el tiempo del Antiguo Testamento por los sacrificios de los animales. Aquí estamos hablando de que personas se sacrificaron, murieron por testimonio de Jesús, murieron dando testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y permanecieron fieles a lo que dice la palabra de Dios y fieles al testimonio de Jesús. Así que, y el testimonio de Jesús, recordemos, según Apocalipsis 14:12, es el espíritu de profecía, justamente profecías de Daniel y Apocalipsis que estamos viendo. Así que permanecieron fieles a las profecías y a toda la palabra de Dios. Muy bien. Así que las almas, cuando hablamos de las almas bajo el altar, tenemos que verlo de manera simbólica. No puedo ver un pedazo del texto de una forma y de otra forma el otro pedazo de texto. Todo lo que aparece en el quinto sello es simbólico. Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo. Si lo vamos a coger en el contexto de cómo se interpreta popularmente, de que el alma es el espíritu que anda sin cuerpo, y entonces el alma está en el cielo, está bajo el altar, porque en el cielo hay un santuario, y está bajo el altar, y están clamando a Dios que les haga justicia. Eso no es vida si estamos bajo el altar clamando justicia. Así que implicaría, si lo tomo literal, que estas personas no son felices, los mártires no son felices y están clamando por venganza. Esto difícilmente suena como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea totalmente miserable y tu muerte también. Así que me llamó mucho la atención esta descripción de este sello y nos recuerda lo que dice Apocalipsis 6:9, que cuando el Cordero, cuando Jesús abrió el quinto sello, nos recuerda lo que Juan está viendo en visión. Tenemos que poner las cosas en el contexto. Juan está en la isla de Patmos y está teniendo una visión de lo que está sucediendo en el altar, en el santuario celestial, en el cielo. Y allí él ve al Cordero de Dios, a Jesús, abriendo el quinto sello, y que debajo del altar de sacrificio vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el templo, la sangre de las víctimas era derramada al pie del altar de los holocaustos, recordemos eso. Allí simbólicamente Juan ve a las personas, y cuando hablamos de almas, nos referimos a personas, carne y hueso, porque el alma es el barro de la cual fuimos formados junto con el aliento de vida. Cuando el aliento de vida es soplado en el barro que Jesús formó, llegó a ser un alma, un ser viviente. Y eso también vemos esa alusión en Primera de Reyes 15:29. Y esas personas murieron a causa de su fe. Estos mártires son considerados dignos
como vemos en Apocalipsis 3:4, y se les asegura que Dios no se olvida de ellos, pero deben esperar un tiempo hasta que cada caso sea juzgado y Cristo venga para recompensar a cada uno según sea su obra. Y eso lo vimos ayer, que todo queda registrado en los libros en el cielo. Estas almas no pueden estar clamando literalmente porque están muertos, pero sus casos fueron registrados en los libros y Dios sabe que llegará el día en que cada persona deberá ser juzgado conforme a lo que están en los libros y aquellos que hicieron lo correcto, aquellos que vivieron conforme a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, recibirán la vida eterna. Y aquellos que decidieron rechazar el gran amor de Dios, lamentablemente decidieron rechazar a aquel que es el autor de la vida y por ende eligieron estar del otro lado de la moneda, la muerte eterna. Así que en aquel momento, cuando Jesús venga por tercera vez, cada una de las personas que rechazó el gran amor de Dios, entonces recibirá conforme a sus obras. Eso es lo que se está diciendo en el quinto sello. Además, es importante recordar que Juan, cuando estaba en visión, no recibió una visión del cielo como este es realmente. Y en Apocalipsis usted va a ver muchas cosas que Juan vio en visión. Una de ellas fue la escena de los caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, en donde habían jinetes belicosos. También vio en el cielo la referencia a un cordero inmolado. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. También Juan vio en visión 4 seres vivientes, y estos 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Por ende, si ninguna de estas otras escenas que Juan vio en visión son literales, tampoco allí hay almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. Por ende, vemos A la hora de cerrar, lo que dice, que va para todos, allí, en el Zoom, para todos. por ende, este autor que no es de nuestra denominación, George E. Ladd, escribió lo siguiente y pareciera, y suena como si fuera parte de nuestra denominación. Escribió lo siguiente con referencia a Apocalipsis 6, versículo 9, y nos dice: en este caso, el altar evidentemente es el altar del sacrificio. Allí todos estamos de acuerdo, con excepción de aquellos que piensan que es el altar del incienso y no compagina con los servicios que se realizaban en el santuario, ya que el altar de incienso no tiene nada que ver con sangre. Así que el altar tiene que hacer referencia al altar de sacrificio donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. Y si usted tiene claro que esta escena del quinto sello es simbólica, no va a tener ningún problema en interpretarlo correctamente. Y quisiéramos meditar un poquito en esta pregunta. Y es algo que realmente hay que meditar. Todos aquellos, y me incluyo, que hemos sido víctimas de injusticias,
No hemos clamado a Dios por justicia que aún no ha llegado. Yo he vivido situaciones que he querido inclusive vengarme por mis propios medios. Pero el Espíritu Santo me ha dicho, por aquí no, deja que Dios se encargue. No trates tú de complicar las cosas. ¿Por qué debemos entonces confiar por fe en que en última instancia la justicia que tanta falta hace en este mundo llegará? ¿Qué consuelo te da la maravillosa promesa que leemos en Romanos capítulo 2, versículos 6, 5 y 6, que nos dice que a causa de la terquedad del corazón no arrepentido, se está acumulando ira para nosotros mismos en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Puede ser que escapen la justicia humana, pero no escapará la justicia divina. Y Señor nos recuerda también en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y saben, yo me pongo a pensar, nosotros que hemos sido afectados por algún tipo de injusticia, muchas veces queremos que se nos haga justicia, pero también tenemos que ponernos del otro lado de la moneda. Puede ser que para una persona X, eh, alguna decisión que nosotros hayamos tomado le haya parecido injusta. ¿Cómo querríamos que nos trataran a nosotros? Si yo he tomado alguna decisión que ha afectado adversamente a otra persona, querríamos que esa persona se vengue de nosotros. Es interesante ver el otro lado de la moneda y aprendí después de haber perdido varios seres queridos por, no sé si llamarlos errores o llamarlos negligencia médica. eh, Decidí dejarlo en manos de Dios. Yo digo, oremos para que esa persona se dé cuenta del grave daño que hizo y que se pueda arrepentir y entregar a Jesús para que su pecado sea borrado. Oremos por esas personas que nos han hecho injusticias. Permitamos que el Espíritu Santo haga una labor de llevarlos al arrepentimiento, así como a nosotros nos ha llevado al arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Cuántas veces no he visto parejas que han disuelto su matrimonio, que se han hecho daño mutuamente, que le han hecho daño a sus hijos por sus decisiones y que con el tiempo se dan cuenta de que hicieron mal? Le piden perdón a sus hijos por el grave daño que le causaron por sus decisiones que en el momento estaban cegados y que no pudieron ver más allá que su necesidad egoísta. Dejemos que Dios sea Dios. Permitamos que Dios trabaje con esas personas que nos han hecho daño. Pero si no proceden al arrepentimiento, Dios recompensará a cada uno según sus obras. Interesante. Vamos a ver dos citas de las notas de Elena G. de White que nos dicen lo siguiente. La primera, el conflicto de los siglos. Estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. ¿Cuál será su desenlace? El Rey de Reyes y Señor de Señores ya prevaleció. Solo es cuestión de tiempo de que la ejecución de la sentencia se dé.
Así que en las páginas 572 y 573 vemos lo siguiente. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. ¿Y por qué? Porque inclusive en nombre de la religión se han cometido los asesinatos más atroces en la historia de este mundo. Por eso los mártires estaban clamando, porque en nombre de la religión ellos fueron ejecutados. Sin embargo, en nuestro mundo actual, los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Nuestro Ministerio de Cárceles, nosotros hemos visitado eh, las... ¿Cómo fue la palabra? Eh, estos lugares, centros penitenciarios que se les llama, pero son lugares en donde se supone que debe haber una resocialización. Lo que hemos visto es que se convierten en escuelas en donde el que va allí aprende porque tiene que aprender a sobrevivir en ese lugar. Y se los decimos porque nosotros estuvimos en este ministerio por varios años. Sin embargo, hay lugares, y estoy pensando en un lugar ahora mismo, en donde existen personas que han cometido crímenes o han sido jefes de organizaciones criminales, que si son llevados a la prisión, ellos tienen lugares con aire acondicionado, con los mejores alimentos, con televisores, con todos los privilegios, como que no estuvieran en un centro penitenciario. O sea, a mí no me lo han contado, lo hemos visto. Entonces, cuando tú ennobleces algo que es malo, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás diciéndole a los jóvenes y a todos los que ven esto? Que wow, parece que la maldad paga, el pecado paga, por lo menos aquí en este mundo. Y se da tanta publicidad de las particulares del carácter y de los crímenes que se realizan, que ya hay muchos que imitan los crímenes de esas personas que han sido puestas en un pedestal, porque ellos también quieren ser puestos en ese mismo pedestal. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo, del asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Pareciera que la maldad triunfa y, como dicen aquí en Panamá, juega vivo. El juega vivo parece que paga, pero el ser honesto, el ser guiado por el Espíritu Santo, el vivir una vida conforme a la palabra de Dios, para este mundo es una vida de tontos. Juega vivo, haz lo que el mundo hace. Esa es la manera de sobrevivir, eso es lo que nos dice la sociedad. La sociedad nos invita a ser como ellos. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia. Comemos porque la comida está allí,
no porque tengo hambre, sino porque la comida se ve bien y hay que comer. Y nos volvemos tan intemperantes. Esa intemperancia nos ha cegado las facultades mentales y físicas, de suerte que Satanás nos dirige casi a su gusto, porque cuando tu mente está, la sangre no es pura porque está contaminada con todo el colesterol, la grasa y todo lo demás que comemos, no podemos razonar bien, no podemos tomar decisiones sabias porque nuestra mente está cegada. Además, vemos juristas que se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez, ya sea por el licor, por la comida, por las drogas, las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes, como los mártires, como nosotros. Y estoy hablando de los mártires refiriéndonos al quinto sello. Claro, sus registros son los que claman por justicia, no ellos en sí, como vimos ayer, que nuestros registros hablan en nuestra ausencia. Pero nosotros estamos aquí y hemos sido víctimas de injusticias y muchas veces no podemos encontrar justicia porque aquellos que administran las leyes también son parte de todo lo que está sucediendo. Se dejan pervertir, se dejan sobornar. La justicia se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle, como dice Isaías 59:14, y la rectitud no puede entrar. Esta es la situación del mundo en que vivimos actualmente. Sin embargo, nos dice los comentarios de Elena G. White en el comentario bíblico adventista tomo 3, que Dios tiene límites y hay límites aún para la tolerancia de Dios. El mundo antediluviano pensó que se podía salir con la suya. Recuerden lo que leímos ayer, creo que fue ayer, que leímos, y se los voy a volver a leer porque pensamos a veces que Dios no oye, que Dios no ve, que Dios no está al tanto de lo que nos pasa, pero sí lo está totalmente. Y en el capítulo 6 de Génesis, el mundo estaba prácticamente en la misma situación en que está el mundo actual. Creo que no hemos llegado todavía, no hemos rebasado la copa de la paciencia de Dios, como pasó en el tiempo antediluviano. Pero en Génesis 6:5 se nos dice que Jehová vio la maldad de los hombres, y vio que esa maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos era de continuo solamente al mal. Y él dijo lo que tenemos en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí hay otro para siempre. Y es totalmente opuesto al otro para siempre. Dios nos ama y desea que nosotros vivamos para siempre con Él, pero no en maldad. La maldad es contraria al plan original de Dios. Y Dios no va a contender con el hombre. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestro mundo para llevarnos al arrepentimiento, a la confesión y al abandono de nuestros pecados, para que podamos prepararnos para vivir en un mundo perfecto, en donde no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá violencia, no habrá enfermedad. Pero si tú estás habituado, si yo estoy habituada al mal, mis pensamientos de continuo solamente el mal, el Señor dice, no voy a contender contigo,
toda la vida. Mi paciencia tiene un límite. Hay límite para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia. Y cuando hemos llegado al límite de la paciencia de Dios, Él tomará las previsiones del caso y nos recompensará conforme a nuestras obras. Cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Así como en el tiempo de Noé, la tolerancia de Dios fue 120 años. En nuestros tiempos, Dios también tiene un límite a su paciencia. No va a contender con la maldad de este mundo para siempre. Por ende, puedes tener la plena seguridad que a menos que aquellos que nos han hecho daño, aquellos que, como vi ayer una madre clamando por justicia, porque habían asesinado a su hija de 17 años con saña y con maldad, ella clamó por justicia. Si no recibe esa justicia aquí, entre los de la justicia humana, puede tener la plena seguridad de que recibirá justicia y porque tarde o temprano la paciencia de Dios va a decir hasta aquí. Y hay una sentencia que yo espero que tú y yo nunca estemos del lado de la maldad cuando Jesús la diga. Y él lo dijo casualmente en el libro de Apocalipsis. Y el que esté sucio, ensúciese más. Y el que esté limpio, sea limpio. Y cuando Jesús diga, como dijo en la cruz, consumado es, se cerrarán la gracia, se cerrará los libros. Todo aquel que hasta ese momento haya permanecido en la maldad, hasta allí llegó la gracia de Dios para con él, se cerró la puerta de la gracia. Yo espero que tú y yo estemos del lado de la maldad cuando se cierre la puerta de la gracia, como se cerró la puerta de la gracia cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé. Las personas estaban afuera burlándose de Noé, de que, ay, estás allá adentro con todo ese poco de animales, eso debe estar, hediondo. Noé estuvo encerrado en el arca por 7 días y no había caído ni una sola gota de lluvia. Para Noé y su familia pudieron haber pensado, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que no comprendimos? ¿Será que debemos salir del arca? Pero no, ellos permanecieron fieles y sabían que la gracia de Dios, la paciencia de Dios ya había llegado a su límite y que todo el que estaba fuera del arca ya no tenía vuelta atrás. Nuestro mundo, al igual que el mundo antediluviano, tiene un límite de la tolerancia y la paciencia de Dios. ¿Cuál es? ¿En qué momento? No lo sé. Pero el libro de Apocalipsis sí dice que cuando Jesús diga hasta aquí, aunque usted y yo estemos vivos, ese hasta aquí implica que ya nuestro destino habrá sido sellado, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Yo te invito, y en esto me estoy incluyendo, a mantenernos. Si hemos tomado la decisión de permanecer firmes y fieles, aunque la gente se burle de nosotros como se burlaron de Noé,
aunque tengamos que morir por nuestra fe, mantengámonos firmes en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Aunque aunque vayamos al descanso, si nos hemos mantenido conectados a la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús, pasaremos al descanso, pero sabremos que cuando Jesús venga por segunda vez, seremos resucitados para vida eterna. Y yo te invito a que escojas la vida eterna. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar de manera personal. Y si nosotros elegimos personalmente entregarnos a Jesús, podemos tener la plena seguridad que se nos hará justicia. Te invito a orar. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu gracia. Nosotros en un tiempo estábamos alejados de ti. Y si hubiésemos ido al descanso en ese tiempo, estaríamos perdidos. No tendríamos opción de la vida eterna. Pero gracias a tu misericordia y tu amor, nos diste oportunidad, nos diste tiempo. El Espíritu Santo nos mostró un mejor camino. Hoy queremos que cada persona escuche que hay un mejor camino, el camino a la vida eterna. Y ese es el camino que tú quieres que cada uno de nosotros elija, porque de tal manera nos has amado que nos has dado a tu único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas proceda al arrepentimiento y tenga vida eterna. Que cada uno de nosotros hoy podamos hacer esa elección y mantenernos en esa decisión, permitiendo que el Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestro carácter, que restaure en nosotros el carácter de Dios que es amor y que colaborando con el Espíritu Santo permitamos que Él vaya preparándonos para ese gran acontecimiento, ese gran evento que es la segunda venida de Jesús. Allí, cuando venga Jesús, recibiremos físicamente la inmortalidad. Yo quiero estar allí, Señor. Y yo sé que muchos que me están escuchando también quieren estar allí. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos. Porque solo no podemos. Pero sí sabemos que somos más que vencedores en tu nombre. A permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestra vida, que dirija cada pensamiento, para que no sea de continuo al mal, sino de continuo al bien. Irá restaurando la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Y que cuando venga Jesús podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos hará justicia. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, que puedan tener un excelente día y que cada uno de nosotros pueda proceder al arrepentimiento. Ya te estoy viendo. Ok, voy entonces a desconectarnos y a Amén. decir Amén. cómo es que va el lema. Ya se me fue. Bien, mis hermanos, el Señor me los bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Vamos con el lema. Ajá.
Al que el Señor llama, capacita, capacita. Al que envía, acompaña. siempre gozosos, conectados a Jesús A través de la Biblia. a través de la Biblia. Todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo. Amén, 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 amén. Así que, Amén. Gracias, Rosy. como Gracias, Dios. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy en las voces informativas de sus hermanos Rosita Baker de Moreno y su servidor José Moreno. Nos vemos mañana, todos dirigidos por el Espíritu Santo y la observación desde el cielo de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Bendiciones. Nos vemos mañana en el horario regular, si Dios nos lo permite. Bendiciones. amén. Bendiciones. A ver, a ver. Ajá, ya lo vi. Para todos. Muy bien. Hasta luego. Amén. Amén. Bye bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.